Continuamos entonces con la arquitectura que ahora vamos a insertar en estas ciudades que hemos analizado. Prehispánico, Sudamérica. Como siempre, la primera de todas en esta serie corresponde a la cultura Caral y de la ciudad que hemos visto, de Caral, lo que los arqueólogos denominan el Templo Mayor. Como hicimos antes también, al momento de comenzar el análisis, lo primero que vamos a empezar a buscar son los ejes de composición. A ver si elijo algo más oscuro. Los ejes de composición que me vayan enlazando la sucesión de espacios principales. Ahora sí tengo el espacio exterior desde el que accedo, la plaza, allá, esa extensión de más de 400 metros, y el primer espacio rehundido de forma circular, que es este, donde subo, me quedo en la banqueta, como le llaman los arqueólogos, que es esta superficie plana. Ahí tengo una escalera, subo, me puedo quedar ahí, bajo al recinto rehundido, que está en una posición inferior, eso tiene unos 30 metros de diámetro, vuelvo a subir por esa escalerita y voy teniendo dos instancias de escaleras y un descanso intermedio para llegar a un atrio. Acá vuelvo a usar un concepto europeo y pasar, el atrio es porque de acá me puedo derivar hacia los espacios laterales. Este sería otro lugar sagrado y este sería otro espacio sagrado. Acá está siempre prendido un fuego sagrado otra vez, que está alimentado a través de conductos de aire que provienen del exterior, y el recinto más importante de todos, es el lugar más cerrado y con acceso restringido prácticamente solo el sacerdote, es el último espacio que tengo en este eje. Entonces el eje de composición del edificio es este. En el otro sentido que tengo una sucesión de plataformas, porque el edificio se genera simplemente a partir de ir superponiendo plataforma sobre plataforma, la mayor acumulación de altura es esto llega hasta tener unos 28 a 30 metros de altura, y en el otro sentido, esta otra sucesión de espacios que acabo de describir. Sobre el fondo, como ven, ahí las plataformas van decreciendo hasta alcanzar el nivel. Es más ancho que las otras pirámides que estaban viendo en el esquema de la ciudad, y esto llega a tener más o menos unos 150 metros en este sentido por unos 110 en este otro sentido. Es una conformación, una morfología más bien alargada, y es el resultado entonces de la acumulación, de la superposición de plataformas. Ahí hemos definido la función. Cuando hagan el esquema tipo, tengan en cuenta entonces en esta figurita, y por eso está puesta, cómo el pueblo, la comunidad, se queda alrededor de este espacio circular principal. En algunas otras representaciones van a ver que están como todos paraditos en este borde, mientras que la ceremonia evidentemente comenzaba acá. Ahí es donde se han encontrado flautas, por ejemplo, y después iba ascendiendo en sí el sacerdote hasta el punto más sagrado, más restringido de acceso, que es el final. Hasta ahí la tipología. En cuanto al lenguaje, que sería el siguiente componente, tengo pocos datos en este caso. Sabemos que esta cultura trabajaba con adobe, con algo de piedra y con barro, y que ejecutaba como revoques en barro en sobrerrelieve, que podían tener tanto figuras humanas como animales o plantas, siempre en sobrerrelieve y siempre generando guardas, es decir, con un sentido lineal en cuanto a la geometría. En el caso de la estructura, es posiblemente el aporte más significativo de esta cultura. De estas plataformas que les vengo hablando, se generaban a partir de superposiciones, como esta que les empiezo a marcar en el corte, y una arriba de otra, iban dando la forma final del edificio. ¿Cómo hacer para que este tipo de construcción monolítica resistiera los esfuerzos que genera un sismo? Esta zona es zona sísmica y los sismos son importantes.
Los carolinos idearon las xicras. Las xicras son como bolsitas de red de algodón, que son estas que tienen acá. Estas son originales, esta ya es una reproducción, que adentro tienen este tipo de piedra bola, de piedra arrastrada por el río, de canto rodado, que metidas en estas redes se iban acumulando, y aquí tiene el dibujito, en las esquinas de estas plataformas. Como las piedras adentro están sueltas, se pueden mover libremente y de esta forma absorben el empuje, la fuerza del sismo e impiden que el resto de la masa monolítica se quiebre. De esta forma, los carolinos resolvieron entonces una estructura en cierta forma sismo resistente. El espacio es un espacio en donde prevalece lo exterior, porque el uso de la ceremonia, a lo largo de la ceremonia, se da desde el exterior y solo algunos de los usuarios, de los que participan de la ceremonia, son los que finalmente entran al piso superior. Aunque en algunas representaciones los ven cubiertos a este primer espacio, otras reconstrucciones se los van a mostrar vacíos. En la siguiente debería aparecer el templo mayor, como se ve en la actualidad, y ahí tienen cómo suben a esta plataforma o esta banqueta circular, ahí tienen la escalerita, acá al frente hay otra, bajan, el espacio ahí vuelve a subir y hace lo mismo, de este lado, y en el otro sentido, si lo corto correctamente, hago esto, subo por la escalera, cruzo, ahí se ve la escalera cuando la plataforma era la inferior, también siempre resultan de superponer varias de estas construcciones, vuelvo a subir el espacio atrio, el espacio más importante de todos, y para este lado el espacio del fuego sagrado, posiblemente otro espacio sagrado acá. El resto de las instalaciones puede ser de uso para los sacerdotes, difícilmente de uso residencial, pero sí asociado al culto. La implantación, eso ya lo hablamos cuando vimos el urbanismo de ese templo, es particular porque se recorta directamente contra el paisaje que tiene en el fondo y se accede desde el lado mayor de ese espacio plaza que teníamos al frente. Ahora sí pasamos a la cultura mochica en la ciudad de Moche, en el edificio de la Huaca de la Luna. Ahí ya el término Huaca está asociado a un edificio que a su vez está dedicado a esta otra divinidad que es la Luna. Aunque el dios que aparece repetitivamente dentro del lenguaje, dentro de los recursos del lenguaje en la ornamentación, es ese dios que tenía forma de varios animales, el Ahi-Abac. Como Leo, la huaca de la luna o cualquiera de las huacas. Si lo ven en planta, ustedes van a ver una serie de espacios rectangulares, por eso es mejor empezarlo a leer así en 3 dimensiones. Tiene un ingreso que es como laberíntico, hasta llegar a la primera gran extensión de la primera plaza, que es esta. En esta posición de la cota inferior van a ver después una serie de rampas, y usan siempre rampas, para acceder a los pisos superiores. Los arqueólogos les van a indicar una plaza 2 en esta posición, y a veces suman esta, pero las plazas que tienen en la posición superior son las que están destinadas al sacrificio. Sería estas que tengo acá arriba. Y la última, esta que señalaron la reconstrucción de arriba, y esta que les vuelvo a marcar ahora en la maquetita, es la que ya está destinada a las ceremonias que desarrollaban específicamente los sacerdotes sin acceso de la comunidad. En la plaza inferior, y vuelvo al nivel 0, en esa esquina estaba el punto del altar. El altar, que es esto que tengo recreado acá, que tiene la misma forma de la casa Moche, que vamos a pasar a analizar después. Ese es como el punto focal, entonces se entiende, y lo van a ver en otra reconstrucción que va a aparecer después, que toda la ceremonia se dirigía hacia ese punto, como también se dirigen hacia ese punto, y ahora mezclo, todos los recursos del lenguaje que organizados en forma lineal miran o parece dirigirse también hacia ese ángulo. Como altar en el ángulo, entonces, es el punto focal de toda la composición del primer gran patio. Y después por rampa me dirijo hacia los demás patios.
La huaca resulta de una sucesión, en este caso de 6 estructuras, que van envolviendo una arriba de otra, y ahí la están viendo, de tal forma que cuando el arqueólogo abre acá una especie de canal de estudio, que es lo que está representado en esta reconstrucción inferior, la que tienen en medio y la que tienen abajo, van viendo la ornamentación de las otras huacas que están envueltas por la última, que es esta que estamos viendo ahora. En esta de abajo vuelven a tener el punto focal en la esquina, todas las líneas de ornamentación que van mostrando a los guerreros, moche llevando hacia sus esclavos, hacia el punto de la ceremonia más importante. Ahí arriba tienen otra forma de representación de los guerreros, y después esa carita o esa representación del dios principal repetido sucesivamente, siempre tendiendo a un dibujo geométrico. Y la repetición lineal es lo que le da mayor énfasis, mayor fuerza al lenguaje en este caso. En la parte superior, en otra reconstrucción lo van a ver, y en esta también lo están viendo, es simplemente la repetición de la unidad de vivienda la que termina cada uno de los recintos que los sacerdotes usarían tanto para las ceremonias religiosas como en la parte baja, en la lateral, para su propia residencia. Eso sería en cuanto a cómo funciona, es decir, la tipología. Acá hay más actividad en los grandes espacios abiertos que tienen nuevamente dimensiones considerables. Esto llega a tener como 170 metros de largo, por ejemplo, es casi una cuadra, y en completo esto puede tener más de 140 metros de lado, es casi una cuadra y media, que está resuelto exclusivamente a partir de apilar, apilar y apilar adobe. En la planta, como les dije antes, ustedes van a ver solamente que los rectángulos que definen una plaza, otra plaza, esta en la otra posición más elevada, las plazas superiores y finalmente la plataforma que está destinada al uso de los sacerdotes. Pero si no ven en 3 dimensiones, no se entienden cómo estos espacios se van vinculando entre sí, ni cómo se ingresa acá en esa forma más compleja, tipo laberinto, y se dirige hacia ese punto focal que es donde está ubicado el altar. En cuanto a la estructura, como les mencionaba recién, esto resulta de apilar millones de adobes que a veces tienen forma rectangular o a veces tienen forma más como redondita, que suelen tener sellos porque provienen de distintos talleres y también representan el aporte de la comunidad, que terminan con un revoque con pigmentos de colores saturados, como los que tengo acá abajo, y ahí aparece la representación de ese dios degollador principal, que era el Ai-Apaek. Ahí tienen más de cerca los adobes, y allá de fondo ven los muros de adobes que se suelen levantar en paños, y que también es factible ver en la obra los distintos paños que se van sumando diariamente o quizás semanalmente en el proceso de construcción. Estos adobes son de un tamaño regular, similares a los ladrillos, un poquito más grandes que los ladrillos que usamos ahora. El conjunto completo en esta recreación les muestra el acceso. Ahí tienen lo mismo que les mostraba en parte del lenguaje, cómo los esclavos siguen a los soldados y se dirigen al punto principal, y las rampas, ojo, son las que me van llevando hacia las plataformas superiores, y esta sería la plataforma de uso exclusivo de los sacerdotes. La altura completa la tengo acá, entre esos 26 y 38 metros, mientras que acá quedo a nivel de suelo, salgo directamente a nivel de piso y tengo inmediatamente la ciudad pegadita ahí. La unidad de todo esto a lo que nos estamos refiriendo es efectivamente la vivienda. La vivienda moche es interesante de analizar porque resume sintéticamente muchas respuestas a las condicionantes del clima y de la sociedad que no se suelen dar en otras respuestas de vivienda y que no suelen estar además tan analizadas como en el caso de la vivienda moche. Lo hacen simplemente a partir de
la cubierta de techo. La cubierta de techo tiene dos inclinaciones, que son las que les estoy marcando ahora, y está orientada, ahí tienen, norte-sur, este-oeste. La inclinación de las cubiertas está vinculada con los vientos de predominancia que son del este. De tal forma que durante el día este viento se lleva el calor del interior de la casa, pero permite la orientación, el ingreso de la luz. Esta cubierta se apoya tanto en estas muescas que le va dejando el muro, como en este sistema de horcones verticales sobre que tengo el rollizo de la cubierta, de la cumbrera, y ahí después ya armo directamente el sistema de cubierta. Lo tengo también en las representaciones de las maquetas en barros, en cualquiera de las formas que va adquiriendo la vivienda. Esta es la más común, pero pueden encontrar tanto esta como esta, y también este tipo, cualquiera de los tres, lo van a ir viendo en las reconstrucciones que tengo acá abajo para componer ya la unidad completa. Esta es la vivienda que acabo de describir, esta es parte del patio de trabajo, esta es parte de una enramada que suele acompañar a la vivienda, porque el espacio de la vivienda sería este exterior, en donde se puede comer, pero también se puede trabajar, el espacio de ingreso específicamente de la vivienda y los al menos dos espacios principales que están cubiertos con estos dos techos de aguas desiguales. Es decir, que hay un exterior y un interior de la vivienda claramente separados porque definen las actividades de la familia dentro de la unidad que nos va marcando la reconstrucción en la ciudad. Aparece muchísimas veces la vivienda mochica en la representación de las cerámicas como esta que estoy marcando ahora. Pero incluso les dicen cómo lo usaba. Acá hay como un señor, el dueño de casa, que está atendiendo, recibiendo algún tipo de ofrenda o quizás algún visitante, mientras que adentro ahí tengo a otro que está tejiendo, está trabajando, ¿no? Y ahí tengo siempre el horcón y la cubierta con cañizo, que me indica también el tipo de bareque, la estructura, que no es bareque, es quincha, perdón, la estructura en cañizo y barro que termina de completar, ahí tienen el techo de caña, el sistema estructural. El espacio, si bien el espacio interior sería importante por el sistema constructivo, las actividades que describen siempre los arqueólogos se trabaja mucho en este otro espacio intermedio. Acá es donde se desarrolla, por ejemplo, la zona de trabajo de la vivienda del orfebre o del alfarero o del lapidario. Este trabaja piedra, este trabaja cerámica, este otro trabaja oro o plata, preferentemente oro al parecer. Vuelvo al mismo dibujito, a la misma planta, perdón, que dejé antes, ¿sí? En este caso, si quiero analizar una vivienda, entro por el callejón, del callejón entro a una zona de recepción intermedia y eso me permite ingresar al patio. Del patio puedo ir a la zona de descanso, a las zonas de acopio, suelen decirle esta más celeste, o a la zona de cocina. Lo mismo van a encontrar en estas tres áreas residenciales, esas que están pintadas de colores. Mientras que los arqueólogos marcan otras áreas que están destinadas exclusivamente al trabajo, como las que indiqué al principio. En este taller de la orfebre que tengo acá, tengo un patio de acceso, que es esto que tengo en la maqueta. Y desde ese patio de acceso puedo acceder a la zona específica de trabajo y posiblemente a dependencias que servían de residencia o de acopio de materiales para cada uno de los que trabajaban en el taller principal. Como este señor trabajaba oro y trabajaba también metales, eso es lo que encuentran los arqueólogos dentro del área, lo que les permite indicar que ese es el uso exclusivo de cada una de estas unidades. Fíjense en lo regular de las unidades, también fíjense cómo acceden a cada una de las unidades, porque no acceden directamente, sino que hay todo un camino interno dentro de la trama hasta llegar al edificio en sí, o a los espacios, mejor dicho, de las viviendas en sí. Todo nuevamente está ejecutado en adobe. Una relación de proporciones para que vean la vivienda que acabamos de describir con
la huaca del sol, que es lo que tengo al fondo. Lo mismo que tenía la huaca de la luna en esas plataformas que mencioné, lo tiene acá la muy destruida huaca del sol. Ahora paso al actual territorio de Bolivia, cultura Tiahuanaco, la ciudad del mismo nombre. Volvemos a la idea del centro ceremonial y dentro del centro ceremonial vamos a revisar 3 espacios, 3 edificios religiosos. Algunos son más complejos, otros son más simples, pero todos responden a esa función. La primera que vemos es la Cala Sasaya. Este conjunto tiene cerca de unos 120 metros de frente y casi lo mismo de fondo. Es más regular que los otros. Ingreso por acá, todo el borde es un borde ejecutado en un muro de piedra andesita que actúa a la vez que de contención, porque esto está más alto que esto, o sea, esto es un borde así, por ahí, y vuelvo a tener en el centro un sistema de 3 plataformas que vuelven a hacer lo mismo. Acá subo y ahí bajo y tengo este espacio reunido. En los laterales de este espacio, los arqueólogos indican la existencia de 7 habitaciones laterales de cada lado y este muro, que es el de cierre, que actúa como fondo de este acceso. No hay cómo pasar en el proceso de la ceremonia directamente al espacio posterior. Pero sí, en muchas de las reconstrucciones, ustedes van a ver que desde alguna posición central, como por acá, el acceso en sí está marcado por este sistema trilítico que les voy indicando ahí. Todo ejecutado, repito, en esa piedra andesita, igual que los 7 escalones que suben hasta la primera plataforma. Van a ver cómo desde ese punto y dirigiéndose a una serie de piedras que están en esta muesca del muro que me aparece al fondo, puedo ir ubicando las distintas posiciones del sol, las distintas posiciones del sol a través del año, que es eso que en la reconstrucción tienen en la parte posterior. Se entiende que había algún tipo de estructura como un templo, como un recinto en esta plataforma posterior. También la puerta del sol que va a aparecer después podría haber tenido una posición sobre este eje de análisis que nosotros estamos marcando, aunque ahora se encuentre puesta en otra dirección. Este eje entonces de composición es el que me sirve para dividir en 2 espacios exactamente iguales e ir buscando cómo subo, bajo, veo este espacio, la ceremonia se desarrolla en este lugar y después el sacerdote maneja el espacio que está en la parte posterior y en una posición superior. La Cala Sasaya está ejecutada a partir de un sistema de piedras verticales, por eso llamado también el templo de las piedras paradas. Estas piedras verticales que después van a aparecer en la foto que sigue, me van definiendo tramos en el sistema constructivo y después un sistema de piedras perfectamente alineadas, que es estas que les marco ahora, van completando los paños que quedan entre esas piedras verticales. Ahí lo ven mejor. Estos son los de las esquinas, este es el de la esquina, y después directamente ya la piedra perfectamente tallada va armando un aparejo que es irregular. Es geométrico, es de proporciones regulares, pero en sí el aparejo es irregular. Hay una diferencia de nivel importante entre esto y el interior. ¿Y cómo sé cuál es el nivel de piso del interior? Por las bocas de desagüe que me van a ir apareciendo de vez en cuando para permitirme desaguar, si este es el desagüe pluvial de la plataforma interior, y lo mismo hace después esta otra plataforma que tengo ahí. ¿Cómo leo el espacio? A través de ir fijándome sobre el eje estos distintos niveles que tiene la plataforma y cómo las terrazas laterales van definiendo a su vez esos espacios siempre reunidos. La puerta del sol me sirve para hacer alguna referencia al lenguaje. La piedra andesita es una piedra muy dura, muy difícil de trabajar, por eso es casi superficial la incisión que van a hacer sobre la piedra. En la posición central de esta puerta está el dios Viracocha y a partir de ese elemento en distintos
tiras lineales, guardas lineales, aparece organizado geométricamente estos otros como soldaditos que miran siempre para la posición o se dirigen hacia la posición del viracocha central. Es una sola imagen, esta que tengo acá, que se repite casi indefinidamente en ambos sentidos mirando hacia el centro. Con eso termino la tipología, el lenguaje, el espacio y la estructura. El templo es el más pequeño, pero para mí es el más interesante, es el semisubterráneo o el rehundido que está exactamente al frente de la Cala Sasaya. Este solamente tiene 28 metros de lado por 26 metros en el otro sentido y está rehundido unos 2 metros 30, 2 metros 50. Y eso es todo. Lo que el muro tiene en el sentido vertical, en el caso de la Cala Sasaya que está al frente, es la misma ejecución del muro, ahí tiene los elementos verticales, que se hace hacia abajo, o sea, rehundiendo, y eso define el espacio sagrado en este caso. Ese espacio sagrado tiene en el borde, en el muro, una serie de cabezas clavas, es decir, que son como clavos insertos dentro del muro, que representan rostros humanos, ¿sí? Son numerosas también todas las cabezas clavas que van viendo ahí, que además de la función ceremonial que pueden haber tenido, también va generando cierta sombra que modifican la lectura del muro. En el centro hay otra serie de monolitos, de estos que tienen puestos justo en medio, que o tienen algún tipo de trabajo ornamental similar a la puerta de la luna, a la puerta del sol, o simplemente marcan algún punto con alguna referencia, posiblemente en relación a los astros, pero nada más. Y eso es todo el espacio. El espacio está logrado a través de este rehundido y en el de definir los laterales con la misma técnica que han usado para el resto de los edificios restantes. El tercer edificio es la pirámide, ahora sí, de la Acapana, que resulta de superponer 7 terrazas. He usado varias veces el número 7. Cada una de estas terrazas vuelve a tener el mismo sistema constructivo, en este caso un poquito más bajo. Ahí ven los elementos verticales y después cómo se va completando entre cada uno de los paños ese sistema de muro. Puede haber en estos casos, y no se muestran acá porque estas piedras están sueltas, algún tipo de traba en metal entre piedra y piedra para asegurar la estabilidad del conjunto. Dijimos que este conjunto tenía una sola escalera de acceso hasta la primera plataforma y que desde esa plataforma se accedía a otro espacio otra vez reunido. La forma general de la Acapana está asociada a la cruz andina. La cruz andina que con esta respuesta escalonada hace relación a esta cosmovisión de unir el mundo superior con el mundo inferior y también con el presente, y solamente con dividir a la mitad esta cruz andina tengo la forma de la Acapana, la base de la Acapana. Mientras que el espacio rehundido directamente es la forma de la cruz andina completa. También indica a los arqueólogos que en este punto podría haber estado ubicado una especie de templo desde el cual el sacerdote, recinto pequeñito, cubierto, desde el cual el sacerdote dirigía el resto de la ceremonia. No hay más indicios o no hay más datos para seguir analizando el edificio. Ahí ya revisamos la tipología. El lenguaje, más allá de volver a repetir el mismo trabajo en piedra y alguna ornamentación que, como se los muestra, estos podían añadir el uso de textiles, por ejemplo, que también lo hacen siempre que se usa este material en piedra, porque la piedra es muy fría. Y tanto esta cultura como la cultura inca va a usar textiles en el interior, además de estructuras de trenzado de paja. Estaríamos terminando el análisis de estos 3 conjuntos religiosos. Pasemos a la cultura chimú, casi en el mismo espacio que hemos analizado la cultura mochica. Y nos vamos a dedicar en este caso a la unidad arquitectónica que es este palacio o ciudadela.
La ciudadela se estructura, de acuerdo a las descripciones arqueológicas, en 3 zonas. En particular voy a describir o voy a tratar de analizar la ciudadela Nicán. Estos nombres que ustedes ven ahora entre paréntesis es porque inicialmente el arqueólogo que la estudia es Judy, y en la actualidad tienden a volver al nombre original o lo más original posible, o al menos en la misma lengua, para referirse a cada uno de estos espacios. Esta zona sur o primera zona o la zona más importante tiene nuevamente este acceso tipo laberinto. Hay 2 como elementos que marcan el ingreso a la plaza principal. Estas plazas son las que tienen unos 70 metros de ancho. En el punto focal se ubica, si recuerdan las maquetitas que les mostré al inicio, ese espacio tipo cubierto parecido a la Casa Mochica, y por eso también tenemos la referencia de la Casa Mochica, y se desarrolla una banqueta que es como una plataforma para sentarse todo a lo largo de este recinto, que a su vez después tiene una referencia en el lenguaje que ya vamos a indicar. Hay una plataforma central y ahí se establece la relación entre el que visita, pide, etcétera, con el señor que está en la posición de máxima jerarquía. Y si siguen leyendo van a ver que hay como unos pasillos que están definidos a través de esas altas murallas que tienen entre unos 6 a unos 10 metros y también unos, a veces hasta 3 metros de ancho. Estas son más anchas porque son las que marcan el ingreso al espacio principal, que me llevan a los otros 2 sectores. El sector central. Del sector principal me olvidé indicar que esta sería la zona de residencia del señor, y todo lo que vean en cuadraditos más pequeños podrían llegar a indicar zonas de acopio, de producción. Esto hace lo mismo, que sería esto que tengo acá, y este es el espacio que indican como necrópolis o zona funeraria. En este sector también tienen la reserva de agua, que es esta, que puede ser usado tanto directamente para abastecer a la ciudadela como también con fines ceremoniales. Todo el conjunto está ejecutado en barro, en adobe de barro seco, no cocido, solamente adobe. Y sobre ese adobe después viene un revoque con el mismo material, y sobre ese material ellos trabajan en sobrerelieve toda la ornamentación que están viendo, que se refiere la mayoría de las veces a el espacio en el cual viven. Y así aparecen pescaditos, aparecen nutrias, aparecen pelícanos, y también formas geométricas como estas, que son los que van cerrando las distintas paredes de esto está en este sector, por ejemplo. Cada una de las unidades que corresponde a la residencia puede haber estado resuelta de esta forma que ven en la maqueta superior, siguiendo la misma morfología y casi los mismos usos que la vivienda mochica. Para que tengan una idea, atrás de todas las rayas, ahí estaría la muralla de entre 6 y 10 metros de altura, las banquetas laterales y el canal central por donde desaguar, aunque esta zona tiene un régimen de lluvia muy bajo, que es lo que les permite, después de todo, construir en adobe y permanecer a lo largo del tiempo. El espacio horizontal de la plaza de acceso a la ciudadela, la posición jerarquizada del lugar donde recibía el señor, esas banquetas que hemos descrito en los laterales, presumiblemente para la corte, los funcionarios que acompañaban al señor, y la plataforma central donde se realizaban tanto las ceremonias en sí como todo el proceso administrativo. Y allá van adivinando esos puntitos que se alcanzan a ver ahí a lo lejos en la foto, el tema ornamental, el recurso ornamental. Ahí aparecen todas esas nutrias que dan toda la vuelta a estos 70 por casi 80 metros que tiene la plaza principal, y que también lo hace a través de, a lo largo de toda la mayoría de los muros que han visto o van a ver dentro de cada una de estas ciudadelas. Nosotros estamos viendo ahora esta ciudadela que tengo por acá. De nuevo, el acceso, la plaza, la plataforma, la posición principal del señor, y me derivo por los laterales, y ahí ven ya dibujadas las murallas internas en este caso, que dividen el primer sector del segundo sector del último. El sector de funerario, el acopio de agua,
sectores de acopio, el sector de la residencia específica del señor, posiblemente zona de funcionarios de este lado y otra vez zona de acopio de este otro. El sistema constructivo a través de estos adobes que tengo acá de las murallas que se van adelgazando, afinando hacia arriba en esta forma troncocónica y por gravedad, o sea, caen hacia el centro, es lo que les asegura la verticalidad, pero también que este adobe trabaje en forma solidaria. Utiliza, por supuesto, una mezcla en base a barro. Y en esta última reconstrucción les quiero mostrar lo mismo, el acceso, ahí los dos elementos más importantes para acceder a la plaza, el espacio principal, la zona donde recibía el señor, y por los laterales puedo ir accediendo al resto. Allá está la zona funeraria y por ahí debería estar la reserva de agua, pero la tengo acá adelante. Fíjense cómo bajan en la reserva de agua. Hay una serie de rampas que hacen como un caracol hasta llegar a el nivel del agua en sí. Esta es la ciudadela, ahí está la muralla y ahí empiezan a ver lo que los arqueólogos indican ahora como los barrios de residencia de la comunidad, ¿sí? Que no corresponde ni a la nobleza, ni a la casta sacerdotal, ni militar. El pueblo vive al borde, siguiendo la misma tipología de vivienda similar a la Móchica. Una muestra nomás de todas las posibilidades de estos recursos ornamentales ejecutados en barro, en sobrerelieve de barro, a veces utilizando madera, como en el caso de estas figuras que tengo acá. Pero la mayoría está ejecutado en sobrerelieve de barros, refiriéndose tanto a su mitología y a su forma de ver ese mundo, como a los animales que lo van rodeando. La nutria, el pelícano, el pescadito, muchas veces en esquemas que son netamente geométricos, se van adaptando y van generando estas guardas geométricas que son continuas y casi indefinidas a lo largo de los muros de cada una de las murallas internas o externas de la ciudadela. La última cultura es la inca. La inca tiene como casi imagen tradicional el trabajo de la piedra. Dijimos que esta era una piedra andesita, el granito más duro de toda la región, un granito que es muy difícil de trabajar, y estas juntas perfectas que ven acá, esta es la famosa piedra de los 12 ángulos, se logra rozando piedra con piedra hasta que por desgaste cada una de estas juntas se hace perfectamente igual a la otra. Además están viendo que hay casi un tipo bombé en esas, hay como un rebaje redondeado en cada una de las piezas, de modo tal que el ojo no advierta las irregularidades que tiene cada una de ellas, generando esa línea de sombra que siempre van a reconocer para uniformar todo el aparejo. A estos aparejos los leemos en este otro catálogo que tengo acá abajo, buscando justamente la perfección. Mientras más perfecto sea, se asemeja o se acerca al aparejo tipo imperial que les vine mostrando tanto en el Cusco como en Machu Picchu, mientras que existen otros aparejos de menor calidad como los que se van a usar para edificios de menor importancia. Las otras dos características serían los vanos y los sistemas de cubierta. Para los vanos, esta forma trapezoidal es tradicional porque lo que tengo que solucionar que es este dintel de piedra trabaja a la compresión pero no a la flexión, o sea que le tengo que reducir en lo posible la luz. Por eso en la parte superior del dintel es más angosta la abertura y en la parte inferior que la puedo abrir es más ancha, dando como resultado estos vanos también de forma trapezoidal. Una vez que resuelto las aberturas me fijo en la cubierta. La cubierta se organiza en este sentido primero y estos son los rollizos que se van atando, ahí ven, a esos extremos de piedra que les mostré en el caso de Machu Picchu. Después dispongo del otro sentido y siempre atado el resto de los rollizos y finalmente la paja, ahí la tienen en la superior. Hay algunas de estas viviendas que tienen una división interior y otras que, como esta, simplemente tengo los muros laterales y después cubro, pudiendo ser esto
parte de la cubierta, el triángulo que tengo acá al fondo, o esto estar levantado directamente como un muro completo que sucede en algunas de las viviendas, sobre todo en Machu Picchu, que van a ver. Y acá tienen la cancha Inca. Ya he descrito, ya he analizado lo que es el sistema estructural de la cancha. Ahí lo tienen otra vez con el muro central, ahí tienen el muro central o los dos muros laterales solamente. Y lo primero que voy a buscar son las 4 unidades laterales que conforman la cancha con un acceso desde el exterior. Ahí lo tengo otra vez, ahí ya tienen puestas las proyecciones de las cumbreras de las 4 unidades y accedo desde la calle a una unidad que, si se fijan, en el muro interior está más abierto, lo que les da un acceso directo al patio, y desde el patio puedo irme a las 4 unidades. Y repito esto infinitamente, y ahí genero, como tengo acá abajo, el tejido de cualquiera de estos asentamientos incas que lo están viendo en la parte superior. 1, 2, 3, 4. Nunca se tocan por la esquina, ¿lo ven ahí? Generando 4 patios que pueden servir para corrales o para otro tipo de actividades, y el centro siempre el espacio abierto, pero nunca se tocan. Esa es una de las características que tengan en cuenta cuando dibujan entonces el tejido. También fíjense en los alzados, porque el alzado me va diciendo cómo se apoya la estructura. Y porque además en el alzado lo que voy viendo es que corto por acá y que veo en vista por allá al fondo. Corto una unidad, veo en vista otra, vuelvo a cortar la otra unidad. Siguiendo exactamente la misma tipología se resuelve el templo. En el templo tienen más unidades que en una cancha común. Esto es una unidad más alargada en los dos laterales, más otras de menor dimensiones en estos otros laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son los que me conforman en este caso el Templo del Sol o el Coricancha. En el caso de este patio y en el caso de algunos de estos interiores, el empleo del oro como revestimiento en alusión al sol, porque el oro era lo que representaba en la tierra, lo más parecido a esta presencia del sol, van a modificar notablemente la lectura de esta piedra andesita perfectamente trabajada. Ahí ven un dintel de este vano trapezoidal, pero en este caso estamos hablando del templo principal, de la tipología religiosa más importante de todo el imperio. Entonces es un templo que sale de lo común. Sin embargo, si ustedes ven la morfología y no saben que esto es un templo, esto puede ser una tipología residencial. Lo que tendremos que buscar acá entonces es cuáles son estos recursos del lenguaje con los cuales se define que esto es un sitio ceremonial. Están viendo acá algunas de estas paredes, los muros siempre están levemente inclinados hacia el interior, por el mismo, lo mismo que dije en el caso de las estructuras de las murallas Chimú, porque esto ayuda a concentrar las cargas sobre el centro del muro. Esto no tiene ningún tipo de mezcla entre ellas, se quedan en el lugar porque las juntas están tan perfectas y por el peso propio de la piedra puesta una sobre otra. Para terminar con este edificio copia el borde en parte de las cotas de nivel sobre el borde del río que justamente tengo por acá abajo, el río, uno de los ríos que les mostré cuando analizamos el conjunto. Y en estos bordes también suelen ver en recreaciones parte de un trabajo en oro que al incidir sobre elementos curvos aumenta la refracción de la luz, por lo tanto eso brilla más. En la actualidad sobre este conjunto, y no es lo que estamos analizando ahora, está ubicado el convento de Santo Domingo. Lo que nosotros analizamos en este momento es el Templo del Sol, el Coricancha de Cusco. La misma tipología la podemos ver en Machu Picchu, una tipología religiosa. Acá no voy a encontrar las 4 unidades o las 7 unidades que encontré allá, pero sí tengo 3, 1, 2, 3 y el espacio principal. Accedo por acá, tengo un mirador hacia el exterior en ese punto,
y por este lateral encuentro la escalera que me lleva primero a una plataforma, 1, 2, 3 unidades cubiertas que rodean ese punto de piedra vertical, acá está, que es el Intihuatana, donde en la ceremonia de todos los días se ataba el sol para que volviera a aparecer al otro día. La ceremonia esa es a la caída del sol. El templo de las tres ventanas, como se denomina este, que es el de la parte baja, responde exactamente a la misma tipología, a los mismos componentes que indiqué antes. Tampoco se toca por las esquinas, tengo los patios en las esquinas, mientras que en la parte superior ya se va como desarmando, pero puedo ir leyendo las unidades en torno al punto focal. Y ese punto focal, que es el Intihuatana, nuevamente está orientado hacia el norte, que es esa dirección. Este es uno de los conjuntos que tiene uno de estos aparejos imperiales más perfectos. Si los alcanzan a ver ahí alcanzo a mostrar o marcar un dintel y cómo la piedra central se va rehundiendo y generando los ángulos para que esos dinteles se apoyen correctamente. No se puede entender la cultura incaica si uno no habla de los andenes que son de producción, pero que por la extensión que van a desarrollar son los que modifican y crean un paisaje netamente incaico. Estos andenes se logran a partir de muros también inclinados, que son en realidad los muros que actúan de contención para el sistema de producción, que son cada uno de estos que están viendo ahí. Estos muros de contención suelen tener unas piedras incrustadas que se usan como escalerita para ir subiendo de andén en andén. Primero hay un relleno en la base y la tierra de cultivo aparece en la última capa. Suelen tener incluso otra capa de una granza gruesa que evita que el viento les lleve esta tierra de cultivo que es tan preciada para ellos. Y también a esto hay que irrigarlo. Y este sistema de irrigación proviene de la parte superior, es un canal que baja por ahí y que va abriendo después el abastecimiento para cada una de las terrazas de cultivo, definiendo entonces este paisaje productivo incaico. ¿Alguna pregunta? O pasamos al esquicio de arquitectura.